Un poquito atrasado, pero ya está. Vamos a terminar hoy con la capa de transporte. Ya ha quedado a medias, ¿cierto? Ok, ahora sí. Bueno, ya habíamos visto parte de la capa de transporte y lo que vamos a tocar hoy son los protocolos de Internet, es decir, TCP y UDP. ¿No? También es importante ver un poco de cómo se aplican estos dos protocolos y en qué casos es conveniente hacerlo. De cualquier forma, ya hemos establecido la diferencia entre ellos. TCP es un protocolo orientado a la conexión, es decir, que para poder establecer una conexión, poder intercambiar datos, es necesario primero establecer la conexión, ¿sí? Una vez establecida, recién se pueden efectuar las transferencias de archivos desde lo que sea necesario, hasta que finalmente, una vez que se ha terminado de intercambiar datos, liberar la conexión. ¿No? Habíamos visto un poco los pormenores de cómo se realiza tanto el proceso de establecer una conexión como el de liberar la conexión, ¿sí? Veíamos ciertas dificultades que pueden presentarse tanto en el establecimiento como en la desconexión. Entonces vamos a entrar un poco más ya en detalle respecto a estos dos protocolos. Entonces empecemos con el protocolo UDP. El acrónimo UDP viene de User Datagram Protocol, es decir, protocolo de datagramas de usuario. Entonces, el protocolo lo que pretende simplemente es enviar desde un emisor hacia un receptor datagramas, es decir, enviar paquetes, ¿cierto? En los cuales se debe establecer, desde luego, tanto el origen como el destino, aunque principalmente lo que se señala en estos datagramas es el destino. De manera que la capa inferior, la capa de red, tenga a través de ese mecanismo la posibilidad de enrutar los paquetes a través de la subred para llegar al destino, sin que el emisor tenga, digamos, necesidad de preocuparse por si llegaron o no. Si han llegado con error o han llegado bien, ese no es problema de UDP. UDP simplemente se preocupa de enviar los paquetes a través de la subred.
Y naturalmente que en la parte del receptor, si le llega un paquete, tendrá que procesarlo y pasarlo a la capa superior, ¿cierto? Simplemente la tarea que va a cumplir. Ahora, el protocolo UDP debe permitirnos ese mecanismo para que las aplicaciones tengan la posibilidad de enviar datagramas, los que en la capa de red se van a encapsular, ¿sí? Ya habíamos visto que el encapsulamiento en el emisor va, si lo vemos como la capa superior, la de aplicación, va de arriba hacia abajo, ¿sí? Y en cada interfaz, entre una capa y otra, el protocolo en ejecución lo que hace es añadirle un encabezado, ¿cierto? Le añade un encabezado al dato que ha recibido de la capa superior y lo pasa a la capa inferior. La capa inferior hace lo mismo exactamente, añade el encabezado y lo va descendiendo hasta que llega a la capa física, ¿cierto? Ese es el procedimiento. Entonces, UDP tiene exactamente que hacer eso, agregarle un encabezado. Ese encabezado es muy simple, ya que el protocolo lo exige así, ¿no? El protocolo es sumamente simple. El encabezado está formado por 8 bytes, los que podemos distinguir estos 4 campos. El puerto de origen, ¿no?, de 16 bits, es decir, 2 bytes. Este no es del todo necesario, es decir, que se puede omitir el puerto de origen. Segundo campo es el puerto de destino, también de 16 bits. Noten que con 16 bits podemos codificar 2 a la 16, ¿cierto? Son como 65,000 puertos distintos, ¿sí? El tercer campo es la longitud de UDP, es decir, en esta longitud de UDP se incluyen tanto la cabecera, esta cabecera que acabamos de describir, como los datos. Del mismo modo, son 16 bits. Entonces, esto nos limita el datagrama a solamente 65,000 aproximadamente, ¿cierto? Porque 2 a la 16 da casi 65,000. Entonces, esta longitud que está dada está dada en bytes, ¿cierto? Entonces nos daría lugar a 65,000 aproximadamente bytes. El valor máximo, digamos, de la longitud sería ese. Y el mínimo sería simplemente el encabezado, es decir, 8 bytes. El cuarto campo en esta cabecera es la suma de verificación. Esta suma de verificación normalmente suele ser un CRC, ¿sí? Código de redundancia cíclica.
para que el receptor pueda verificar si hay consistencia en el datagrama recibido. De lo contrario, desde luego, simplemente lo va a ignorar porque el protocolo exige que simplemente el receptor acepte el dato recibido, con la excepción de este caso, ¿no? De que no coincida con la suma de verificación. Entonces, en ese caso, simplemente lo va a ignorar. Ahora, ¿por qué podríamos pensar que este es un protocolo muy frágil en cuanto a la pérdida de información? ¿No? El hecho es que se trata de un protocolo muy simple con ese requisito, con el requisito de que para hacerse simple puede tener la fragilidad de perder datos. Ahora, ¿cuándo se lo puede utilizar? Uno de los usos es en un diálogo entre, por ejemplo, un servidor y un cliente. Entonces, el cliente simplemente hace una consulta y espera una respuesta. Entonces, envía a través de un datagrama su consulta. Si la consulta ha llegado y es consistente desde el punto de vista del receptor, esta se procesa y se le envía la respuesta, ¿no? Exactamente lo que sucedería en una conversación telefónica, por ejemplo, ¿no? Si se ha establecido una conexión telefónica y están hablando dos personas, en algún momento uno toma la palabra y da algún criterio, ¿sí? Si el otro no lo ha entendido, no le ha llegado bien, hubo ruido, estaba distraído, cualquier motivo, ¿no? Se ha producido un error, no ha captado todo el mensaje, entonces simplemente dice, perdón, no te entendí, ¿podrías repetirme? ¿Sí? O sea, envía un datagrama indicando que necesita que se repita el mensaje anterior. ¿Bien? Entonces, en estos casos, UDP es sumamente sencillo. Pensaremos que para el protocolo TCP tendría que tomarse mucho más tiempo en ese simple intercambio, en ese intercambio de consulta y respuesta, puesto que le toma un tiempo en establecer la conexión, ¿cierto? Otro tiempo en el intercambio y la verificación, porque TCP pretende ser muy seguro y verifica que las tramas van llegando, ¿sí? Entonces, al hacer la verificación, la conexión y la desconexión, se toma su tiempo. Lo cual de pronto para la aplicación que se está utilizando podría ser crucial, ¿cierto? Entonces, es preferible que la aplicación se ocupe de esa parte, ¿no? Como en el ejemplo de esa conversación telefónica. No te entendí, puedes repetirme, ningún problema, ¿sí? El otro participante de ese diálogo simplemente reenvía su pregunta o lo que hubiese dicho. Ahora, esto está basado en lo que se conoce como la pseudo cabecera IP, ¿no? Porque, como sabemos, en Internet los protocolos UDP y TCP están montados sobre el protocolo IP, ¿no?
UDP y TCP van en la capa de transporte, en cambio la capa de red está gobernada por IP. Entonces, en esta pseudo cabecera de IP se incluye dirección de origen, dirección de destino, ¿sí? De esa manera, la capa de red sabe de dónde proviene y sabe que el destino es quien lo ha recibido, ¿cierto? Ahora, en esta pseudo cabecera, uno de los campos es el protocolo. Para UDP, el protocolo tiene el código 17, ¿no? El código decimal 17. Esto está contenido en 8 bits, ¿sí? Además, obviamente, de la longitud, que en este caso corresponde al protocolo UDP. Uno de los usuarios del protocolo UDP es el protocolo de aplicación DNS. DNS es un protocolo que nos permite traducir nombres de dominio, ¿no? Aquel protocolo a través del cual uno puede en el navegador escribir, por ejemplo, uagrm.edu.bo. No necesita saber la dirección IP de ese servidor, ¿sí? Entonces, utiliza un nombre porque le es mucho más fácil recordar nombres que recordar direcciones, ¿sí? Entonces, DNS lo que va a hacer es considerar ese nombre, ¿cierto? Entonces, a través del nombre, él traduce esto en una dirección IP, ¿no? Como en el dibujo, tendría la pregunta, ¿dónde está o cuál es la dirección de el nombre sudominio.com? Para el ejemplo que yo ponía, uagrm.edu.bo, la respuesta va a ser la dirección IP de ese dominio, ¿cierto? Entonces, la labor de este servidor DNS es simplemente recibir un datagrama con el nombre que se está consultando y responder a través de otro datagrama con la dirección IP del mismo, ¿no? Entonces, este protocolo lo vamos a discutir un poco más en profundidad cuando nos toque la unidad correspondiente, ¿cierto? Cuando nos toque ver la unidad de aplicación. Entonces, de momento, simplemente lo estoy mencionando. Otro protocolo que utiliza UDP es el protocolo RPC. Este protocolo, que en inglés vendría a ser traducido al español, llamada a procedimiento remoto, ¿no? Aquí lo escribí mal, no es RCP, sino RPC. RPC. ¿Cierto?
En inglés esto vendría a ser remote. Deje escribir esto. Problemas, bueno, no importa. No puedo escribir en algunas partes de la pantalla con el mouse, no sé por qué. Tengo que revisar esta máquina, está con algún conflicto. Bueno, entonces ya en español creo que tenemos suficiente. Llamada a procedimiento remoto. Entonces, ¿cómo opera esto? Este protocolo, digamos que es una base de muchas aplicaciones de red. Lo que hace es invocar a través de un procedimiento que es de conocimiento del cliente, ¿no? Un procedimiento que corre en un servidor. Entonces, a través de este protocolo se lo invoca. Ese procedimiento vendría a ser algo así como una subrutina que es parte del servidor, la cual es llamada, ¿sí?, para ser ejecutada en el host del cliente. Por eso el nombre, ¿no? Llamada, tal como se hace una llamada a una subrutina, pero es un procedimiento remoto, porque corre en un servidor. Bien, entonces el mecanismo que se utiliza es una biblioteca en la cual se encuentran todos esos procedimientos. Esa biblioteca o el procedimiento en esa biblioteca se conoce más comúnmente como stub. Entonces, el cliente que quiere la ejecución de ese procedimiento, de ese stub, él lo conoce y lo evoca a través del protocolo, ¿cierto? Entonces, el cliente primero hace la llamada a este stub, ¿cierto?, dentro de una base de datos en los cuales figuran cuáles son estos stubs disponibles, ¿cierto? Entonces, existirá una pequeña base de datos de todos los stubs disponibles. Como se trata de un procedimiento, seguramente, además de evocarlo, tendrá que pasarle parámetros, ¿cierto? Entonces, el cliente, al evocar a ese stub, le pasa los parámetros requeridos para su ejecución. Y a través del sistema operativo, esta llamada a ese procedimiento remoto con los parámetros proporcionados por el cliente pasa, ¿no?, ya sabemos, a través de la red, ¿cierto? Mediante UDP, es decir, un datagrama conteniendo el nombre del stub, el puerto al que corresponde en el servidor y los parámetros propios para su ejecución. Entonces, esto llega al sistema operativo del servidor, se lo interpreta, ¿cierto? Entonces, el servidor de su librería tomará el stub que corresponde con los parámetros que le ha proporcionado el cliente y lo ejecuta.
Una vez ejecutado, puede, mediante otro datagrama de UDP, devolverle el resultado al cliente, si esto corresponde, ¿no? Bien, entonces la respuesta seguirá el procedimiento inverso, si es que corresponde, ¿no? Si podrían ser también simplemente el procedimiento, ejecución en el servidor sin emitir respuesta alguna. Bien. Protocolo de aplicación que utiliza UDP es el protocolo de transporte en tiempo real. RTP. Real Time, ¿cierto? Tiempo real, Real Time Protocol. Este protocolo es el que se utiliza para comunicación en tiempo real, es decir, conversaciones de voz, ¿no? Lo que conocemos como telefonía sobre IP, también para videoconferencias, ¿cierto? Aquí hay que tener en cuenta que si se utilizaría TCP para estas aplicaciones, como TCP es muy seguro, podríamos pensar que es lo ideal, pero tiene un defecto, es muy lento, ¿no? Lento en el sentido de que primero tiene que establecer la conexión. Una vez establecida la conexión, el intercambio se realiza con la intención de dar seguridad, es decir, se envía un paquete, se espera una confirmación de recepción para luego enviar el siguiente. Si no hay la confirmación en un cierto tiempo, ¿sí? Se le da un tiempo de vida al paquete, se lo reenvía. Del mismo modo, el receptor, si recibe un paquete y envía la confirmación de recepción, podría perderse esa confirmación. Entonces, debe seguir una cierta rutina, lo cual podría introducir en el intercambio, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de videoconferencia o de conversación de voz, podría introducir espacios blancos, ¿sí? Lo que obviamente en video podría producir zonas muertas, ¿sí? En audio, silencios, ¿no? Yo hago una pregunta y espero una respuesta, y si el interlocutor no la ha recibido, entonces voy a tomar un silencio ahí, tendré que volver a preguntar, que sí o no. O sea, todo ese trabajo que podría hacerlo TCP, lo tiene que hacer el usuario para esos casos, ¿sí? Si no se produce ninguna en cuanto a la interpretación, pues fluye de la manera más libre, ¿sí? Entonces, TCP nos produciría muchos intervalos de vacío, lo cual se evita con UDP. ¿No? Entonces, básicamente, este protocolo es un protocolo que se utiliza bastante ampliamente en aplicaciones del tipo multimedia, ¿no? Voz sobre IP, con videoconferencias, en los juegos en línea. Entonces, el hecho es que
para ese tipo de intercambio se utilizan por esa necesidad de darle un carácter de tiempo real, se lo hace a través de intercambio de datagramas de UDP. ¿No? El protocolo EDTP se complementa con un protocolo adicional a él, que es RTSP, que es un protocolo de control en tiempo real, es decir, a través de ese protocolo se intercambian comandos. ¿No? Entonces, RTP simplemente lleva datos, ¿sí? Que pueden ser audio, puede ser video más audio, etcétera, ¿no? Pero requiere de un adicional que son comandos que pueden complementar esos datos. Entonces, tanto en intercambio de video como de voz, se hace uso de estos dos protocolos. El protocolo de tiempo real y su complemento de comandos. Vamos al protocolo TCP. Protocolo de control de transmisión. ¿No? Lo que pretende TCP es hacer que tanto el servidor como el usuario creen primero puntos que podríamos denominar terminales, ¿cierto? Que más comúnmente se conocen como sockets, ¿no? Ya habíamos hablado de estos sockets. Entonces, cada socket viene asignado con un número, ¿sí? Podríamos llamar su dirección, porque es así como se va a traducir de pronto en la capa de red. Entonces, cada socket tiene su número, que consiste, ¿no? O que se va a asociar con una dirección IP en el host. Y un número de 16 bits que viene a ser una ubicación local dentro del host. Es decir, que un host podría tener, ¿no? Con este adicional de 16 bits, como una cantidad bastante apreciable, ¿sí? 2 a la 16, como cuánto es, como 64,000 puertos, ¿sí? Entonces, esto da lugar a que se pueda hacer multiplexión, ¿sí? Es decir, se pueden utilizar más de un puerto a la vez, asociado a una misma dirección IP. Bien, entonces, para poder hacer uso del servicio TCP, primero es necesario establecer una manera, de una manera muy clara, muy explícita, una conexión entre, podríamos decir, dos sockets, ¿sí? Un socket en el usuario y otro en el servidor. Entonces, el establecimiento de la conexión no es entre dos hosts, sino más bien, podríamos decir con mayor propiedad, que es entre dos sockets. Uno está en una máquina, ¿sí? Y el otro está en otra máquina. Entonces, una vez que se ha establecido esa conexión entre los dos sockets, se utiliza esa conexión
¿cierto? Para el intercambio de datos. Ahora, el tema de la multiplexión nos permite, decía, utilizar un socket para múltiples conexiones, ¿sí? Entonces habrá más de una conexión que puede terminar en un mismo socket, ¿no? Estas conexiones tienen sus propios identificadores en ambos extremos, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, podría ser el socket 1 que se ha conectado con el socket 2. A cada uno se le asocia una dirección IP, ¿cierto? En el equipo en el que ha sido evocado ese socket y en el otro equipo con el que se pretende establecer el intercambio. Bien, entonces son puntos finales, ¿cierto? Estos sockets no son propiamente circuitos virtuales, ¿no? Por la cantidad de 2 a la 16 puertos posibles, podríamos pensar que hay una gran cantidad disponible de sockets. Sin embargo, hay muchos de ellos que ya tienen consignada alguna función especial, ¿no? Es decir, que hay un número de códigos que se pueden considerar reservados. En total son 1024. Los de orden inferior hasta 1024 están reservados para servicios, digamos, considerados estándar y se conocen como puertos bien conocidos. Bien, entonces el propósito que persigue TCP es, una vez establecida la conexión entre dos sockets, se transfieren fracciones, ¿sí? Porque TCP fracciona el dato que ha recibido de la capa de aplicación en partes y va enviando a través de la misma conexión todas estas partes, de manera que el receptor tiene la misión de, al recibirlos, ordenarlos, ¿sí? En el orden que corresponde, para, una vez concluido, pasarlos a la capa de aplicación. ¿No? Entonces, el intercambio, ¿cierto?, entre emisor y receptor es un intercambio de segmentos a partir del momento en que se estableció la conexión. Cada uno de estos segmentos, como es habitual, posee un encabezado, ¿cierto? El encabezado TCP es de 20 bytes más una porción opcional. Entonces, el encabezado tiene 20 bytes y una porción variable que es opcional. A continuación, recién vienen los bytes de datos, que pueden ser incluso 0, en el caso de que el dato no tenga relevancia, ¿sí? Simplemente sea un comando, entonces no hay datos. Y en ese caso, la carga útil será 0. ¿No? A través de el protocolo, es decir, el sistema operativo en el que
o el kernel del sistema operativo o parte de la aplicación que conforma el software de TCP, se toma la decisión del tamaño de los segmentos. ¿No? Estos segmentos no necesariamente van a ser todos del mismo tamaño, pueden ser de tamaños variables. El tamaño de los segmentos viene restringido por dos primicias. La primera es que cada segmento, incluido su encabezado, debe caber en la carga útil de 65.000 bytes, que es la carga útil que puede transportar IP. Entonces, el límite primero lo impone quien va a transportar esto, ¿no? Es decir, el protocolo de red, ¿no? De la capa de red IP. La segunda restricción es de que estas unidades de transporte deben caber dentro de lo que se conoce como una unidad de transferencia máxima, ¿no? Que en inglés viene a ser Maximum Transfer Unit, MTU. De manera que se puede enviar y recibir solo paquetes sin fragmentar para ciertos requerimientos, ¿sí? Obviamente que estos deben cumplir con la primera premisa de tamaño máximo impuesta por IP. ¿No? Esta unidad máxima de transferencia suele ser del orden de 1500 bytes, que es el tamaño de la carga útil en Ethernet. Después volvemos a esto, creo que aquí hay un pequeño desorden. Vamos al encabezado. El encabezado TCP, decíamos, tiene una longitud variable por el tema este de las opciones, que pueden ser 0 o más palabras de 32 bits. Entonces, el primer campo es el puerto de origen. Este puerto de origen está relacionado con una dirección IP, ¿cierto? Con la dirección IP del origen. Enseguida está el puerto destino. ¿No? Del mismo tamaño, 16 bits, ¿cierto? Luego, un campo de 32 bits que constituye el número de secuencia. Este número de secuencia indica cuál es el primer byte de datos de uso, ¿no? Entonces esto nos va a permitir darle un orden a las fracciones de datos que van a viajar, ¿cierto? Entonces, en este campo se indica el número de secuencia.
Esto además va a servir para la clasificación en el destino. ¿Sí? Los segmentos vienen numerados con su número de secuencia, entonces el equipo de destino donde han llegado tiene con esta información la posibilidad de ordenarlos. El siguiente campo es el número de confirmación de recepción. En este campo se indica el número de confirmación que espera el emisor, es decir, el siguiente segmento, ¿cierto? Entonces, la condición para validar se la comunica a través de una etiqueta de confirmación, ¿no? Un acknowledge. Enseguida, el otro campo es la longitud del encabezado TCP. Esa longitud tiene, es decir, esta longitud es la que nos comunica en palabras de 32 bits cuál es la longitud del encabezado, puesto que es variable el campo de opciones, ¿sí? Enseguida viene un conjunto de banderas. En total son 8 banderas, ¿cierto? Esta bandera CWR. Tengo un desorden, creo. Bien, entonces de las banderas tenemos una bandera que es URG, está así, señalada como URG, dice, esta corresponde a, en español vendría a ser urgente, entonces señaliza a la aplicación TCP que los datos deben considerarse de esa manera, ¿no? Entonces, lo que se le está indicando al receptor es de que estos deben recibir un proceso inmediato a su recepción. La siguiente bandera, que está aquí marcada como ACK, ¿no? Esa corresponde a la confirmación de recepción, ¿cierto? Acknowledge. Esta etiqueta, si no está levantada, indicará que ha habido algún error, ¿no? En cuestión de tiempo de llegada, por lo tanto no ha sido confirmado. La bandera que está como PSH, push, sirve para facilitar un segmento TCP inmediatamente sin tener que pasar por el buffer, ¿no? Entonces esto va a empujar directamente el dato sin que pase por el dato, o perdón, por el buffer. RST es una bandera denominada reset, ¿no? Entonces aquí, con esta bandera, se indica que ha habido algún error durante la transmisión
y la aplicación debe restablecer nuevamente la recepción, ¿sí? La bandera SIN, S-I-N, representa el primer paso del saludo que se establece para la inicialización de una conexión, ¿no? Decíamos que una conexión es un intercambio que requiere de 3 pasos, ¿sí? Y por último, esa bandera finish, señala a la contraparte que uno de los 2 interlocutores, ¿sí? Uno de los hosts que están intercambiando datos ha decidido finalizar la transmisión, ¿no? Entonces, si el encabezado viene con esta bandera fin levantada, no requiere obviamente de datos, simplemente es una petición de finalización de la transmisión. Habíamos visto todo el proceso que se sigue para esta finalización. Bien, luego el otro campo que es tamaño de ventana. En este campo se transmite al interlocutor el número de bytes que el emisor está dispuesto a recibir, ¿no? Es un campo de 16 bits. Entonces, en él se indica el número de bytes que componen la ventana para la recepción. Luego está el campo de suma de verificación, ¿no? Es una suma de verificación de 16 bits, a través del cual el protocolo se permite reconocer errores de transmisión para darle fiabilidad a la comunicación, ¿sí? Entonces se utiliza una suma de comprobación, CDC, que se calcula a partir del encabezado, incluye los datos de uso y el pseudoencabezado. Por último, está este apuntador de urgente. Este apuntador de urgente indica la posición del primer byte después de los datos de uso que deben tratarse con carácter de urgencia, ¿no? Entonces, este campo es válido solamente si está levantada la bandera urgente, ¿cierto? De lo contrario, no tiene relevancia alguna. Este campo opcional, que puede tener entre 0 o más palabras de 32 bits, ¿no? Si esto nos podría facilitar ciertas funciones de TCP que, digamos, tienen relación solamente con el encabezado, ¿no? Entonces, todo ello va en este campo opcional. Por ejemplo, uno podría hacer la definición del tamaño máximo de segmento o la longitud de las opciones, ¿cierto? Este debe ser siempre un múltiplo de 32 bits, ¿no? En caso de que no sea así, hay que rellenarlo con ceros.
Bien, decíamos que el proceso que sigue TCP se puede comparar, se puede describir a través de una máquina de estados finitos, ¿sí? Estos estados son los que están listados acá. Closed indica que no hay conexión activa o pendiente. Listen, que el servidor espera una llamada entrante. Sin received es una indicación de que llegó una solicitud de conexión y está en espera de confirmación. Sin send es la indicación de que la aplicación empezó a abrir una conexión. El estado established indica que es un estado normal de transferencia de datos, ¿no? Ya está establecida la conexión y está dispuesto para el intercambio. El estado FinWave 1 indica que la aplicación notificó que ya terminó, ¿no? Así que ya está en condición de liberar la conexión. Y FinWave 2 indica que el otro lado acordó liberar, ¿no? Entonces, habíamos visto que la liberación de la conexión es síncrona o asíncrona, es decir, puede tomarse de cualquiera de los dos lados, ¿sí? El estado time wait indica una espera a que todos los paquetes expiren. Closing, ¿no? El estado closing indica que ambos lados intentaron cerrar al mismo tiempo. Y close wait, que el otro lado es ¿no? El otro interlocutor inició la liberación. El estado last acknowledge indica que está en espera a que todos los paquetes expiren. Bien, entonces, a través de este conjunto de estados, se puede describir todo el proceso de TCP. ¿Cierto? Son 11 estados. Bueno, aquí en este diagrama podemos ver cómo se procede en esta máquina considerada como una máquina de estados finitos, ¿sí? Pues ahí pueden ver todas las posibilidades y sus secuencias. Bien, digamos que la temporización, que es la que nos va a llevar a que el intercambio de datos fluya sin errores, ¿cierto? Porque cuando hay error se debe esperar un tiempo
para considerarlo así y retransmitir. Entonces, de todos los temporizadores que se utilizan en TCP, entre los más importantes podríamos citar el temporizador de retransmisión. No sé si lo tengo o no lo tengo acá. Entonces, este temporizador de retransmisión se envía cuando un segmento ha sido enviado y se está esperando la necesidad de una retransmisión, ¿no? Si la confirmación de recepción de ese segmento llega antes de que expire, entonces se detiene, ¿cierto? De lo contrario, si llega a expirar este tiempo, significa que no ha llegado la confirmación de recepción por algún motivo, ya sea porque el dato no ha salido, no ha llegado hasta el receptor, o porque el receptor lo ha recibido pero con error, o que el receptor envió el acknowledge correspondiente y este se ha perdido, ¿cierto? O que simplemente cualquiera de los dos está vagando en la subred, ¿sí? Por cualquier motivo, está tardando más de lo esperado, ¿sí? Se quedó dando vueltas por ahí, por algún motivo que podría ser algún conflicto de tráfico intenso en la subred, entonces se quedó perdido por ahí. El tiempo que se le asignó, este tiempo de retransmisión, ha expirado, entonces se corresponde una retransmisión, ¿no? Desde luego que fijar este número, poner el tamaño de ese tiempo que se puede esperar, es una tarea bastante difícil, ¿sí? Está muy dependiente de aspectos de la subred e inclusive del medio de comunicación, ¿sí? Es decir, que no solo depende de la subred, sino de las líneas de comunicación que ésta utilice. Y ahí tiene que ver el aspecto físico de los lazos que unen los enrutadores en la subred, ¿cierto? Su ancho de banda, la cantidad de tráfico que se está manejando, etcétera, ¿no? Entonces, este tiempo es un tanto difícil de determinar, ¿no? No es algo que podamos decir que para todos los casos debe tener un cierto valor, sino que debe determinarse de acuerdo a el estado de las conexiones, ¿cierto? De la cantidad de flujo que se está manejando, ¿no? Entonces, esto es lo que va a determinar cuál es este temporizador. Entonces, podríamos pensar que si la red está conformada por líneas físicas, ¿cierto? Cable de cobre o fibra óptica, podría ser mucho más segura que si se utilizan conexiones inalámbricas, ¿no? Entonces, en cualquier red que incluya segmentos del tipo 802.11, es decir, inalámbricos, tendrá que considerarse una mayor posibilidad de pérdida o de retrasos. Entonces, ese tiempo tendrá que ser mayor que en el caso de contar solamente con enlaces seguros, ¿no? Entonces hay toda una filosofía
para la determinación de ese tiempo. ¿No? Uno de los algoritmos que más se utiliza en la determinación del tiempo es el algoritmo de Carnot. Bien, entonces con esto habríamos concluido el análisis de la capa de transporte. ¿Ya? Y lo que nos resta es la capa de aplicación, que la vamos a ver en 2 sesiones. Entonces estaríamos hablando de este jueves. Y la siguiente sesión la veríamos, no sé, de eso quería consultarles. En todo caso, si quieren que pasemos una clase entre Navidad y Año Nuevo, o simplemente quieren tomarse ese tiempo y continuar después del receso. ¿No? Porque después de esas 2 sesiones que vamos a tomarnos para ver la capa de aplicación, correspondería el examen final. ¿Qué opina? Ay, perdón, ingeniero, ¿cuánto tiempo, disculpe, hasta el examen final? Serían 2 clases para ver toda la capa de aplicación. Una, de hecho, va a ser el 23. ¿No? Este jueves. Digamos, la primera sesión, capa de aplicación. La segunda, les ponía en consulta si la quieren hacer, no sé qué fecha cae después de la Navidad. Porque creo que va a haber un receso, ¿no? Desde el jueves hasta el 3. Sí, hay un receso. ¿Y en el final entraría todo o solo el último tema? Claro, en el final entra todo. Principalmente esta última parte, ¿no? Transporte y aplicación. Pero entra todo. Entonces, quedaría en discusión eso. Podemos hacerla el 28 de diciembre, ¿no? No sé si hay alguien que por algún motivo no va a poder porque viajó, porque tiene gente de visita en la casa, que es muy común en esa época, de pronto se le dificulta un poco el pasar clase, ¿no? Entonces la dejaríamos para el martes 4 de enero. ¿Qué dice? ¿Pasamos el 28 de diciembre o pasamos el 4 de enero en la segunda? El 4 de enero, por favor, ingeniero. Ya. Listo, entonces la segunda sesión, el 4 de enero 2022.
Y el examen final podríamos darlo, 4 puede ser el 6 o el 11. El 11, ¿sí? El 11 de enero al final. Martes 11 de enero, ¿no? Sí. Martes 11 creo que es. Martes 11. Bueno, entonces quedamos así. Listo, ingeniero. Listo. luego. Hasta luego, hasta el jueves, ¿no? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, cuídense.